todos, ¿cómo están? Nuevamente estamos en el tercer día de debates, ya, esto es Propuesta Debate Bolivia, donde hoy día vamos a hablar de un tema muy importante, COVID-19 y su impacto en la economía boliviana. Tenemos el agrado de contar hoy día con el licenciado Jorge Acamine y el licenciado Juan Pablo Suárez, que vienen del Colegio Nacional de Economistas de Bolivia. Un gusto saludarlo. Estamos con la licenciada Gabriela Jiménez, que viene de Juventud de Empresa, y los panelistas que nos acompañan día a día, Camilo Cardona, el doctor Luca Vázquez y ahora el doctor Juan Carlos Becerra. Bueno, hoy día vamos a hablar del tema más importante que a todo mundo lo tiene en Bolivia ahorita con este problema económico. ¿Qué hacemos con la economía? Hemos hablado con diferentes sectores muy bien en estos debates que hemos tenido y donde más afecta ahora es el bolsillo. Les quiero ceder la palabra para que se presenten y den una introducción del tema. Al licenciado Acamine, por favor. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias Andrés por la invitación y prestos acá para poder conversar de la economía y los efectos que se vienen dando en Bolivia, pero obviamente que tenemos que tener claro que es un problema mundial que está afectando a las grandes economías del mundo y obviamente que nosotros no vamos a hacer la exención. Entonces, el tema que tenemos nosotros de la ayuda económica que esperan ciertos sectores por parte del gobierno son justamente para paliar esta cuarentena que se está llevando y que obviamente la vamos a discutir en el transcurso de estos minutos, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Quiero dar la bienvenida a Gabriela Jiménez, de Juventud de Empresa. Gabriela, ¿cómo estás? Bienvenida a Propuesta Debate. Gracias por la invitación, gracias a todos, gracias amigos ahí. Estoy viendo que tenemos varios amigos en común que ya veníamos discutiendo todo este tema. Y bueno, esto es un tema que ahora nos está preocupando a todos. Primero en lugar, la salud nos preocupa a todos porque obviamente estar en esta cuarentena por estos 20 días más es difícil para todos nosotros, difícil para nuestra familia y bueno, ¿no? Vamos a ver qué vamos a hacer después de estos 20 días de estar en cuarentena, cómo vamos a llegar a reactivar la economía y creo que esa es la parte importante en la que ahora vamos a tocar, sin olvidarnos que tenemos que hacerle frente a este coronavirus que yo creo que en 20 días igual vamos a continuar con la pandemia. Así que hay que pensar, ¿no? Que venimos de 21 días de paro, de un dengue que hacía 60 años no había azotado la economía de esa manera. Y ahora con este coronavirus, pues nuestra economía que siempre ha sido tan baja, con un país como Bolivia, es algo que tenemos que comenzar a reestructurar y ver qué vamos a hacer, no tanto del lado empresarial, como también creo que hay que apoyar al gobierno ahora, porque todo lo que él haga nos va a afectar pues a todos, ¿no? A ellos y a nosotros. Excelente, Gabriela. Quedo con ese tema de los 21 días que ya venimos de paro aquí en Santa Cruz como motor económico, entonces ya estamos acarreando un problema económico. Le quiero ceder la palabra al licenciado Juan Pablo Suárez. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, Andrei. Gracias por la invitación. Un gusto ver aquí a Gabriela, a Jorge, bueno, y a los otros panelistas, ¿no? Siempre presto para hablar, y peor este tiempo que tenemos un poquito más de tiempo, sobre las políticas anticíclicas que está aplicando el gobierno nacional, ¿no? Porque está aplicando políticas monetarias, políticas fiscales, y bueno, creo que nunca nos vamos a poner de acuerdo en qué se debe hacer al 100%, y porque cada uno tiene una visión o tiene distintas prioridades en cuanto a presupuestos nacionales, departamentales, municipales, y creo que se viene la siguiente discusión. Gabriel hablaba hace ratito de que esto va a seguir, y creo que no está claro en el común denominador de la gente, en la mentalidad de la gente, de que esto va a seguir y que tenemos que buscar la forma de enfrentar a este bicho de dos cabezas, porque es un bicho que nos hiere a la economía y nos hiere a la salud. Hoy hice algún escrito sobre ese tema. Creo que la gente está confundiendo y está, no sé, de repente
por la euforia, por los nervios, por el estrés, viendo como si fuera la economía y la salud dos enemigas, cuando en realidad son netamente complementarios. De hecho, son complementarios, cuasi complementarios perfectos, ¿no? Todos los indicadores que vemos entre países, regiones, inclusive entre los municipios de Bolivia, los municipios con mejor desarrollo económico tienden a tener una mejor salud, ¿no? Entonces, no es cuestión solamente de o uno o lo otro, en realidad tiene que ser los dos, ¿no? Excelente, Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, les voy a explicar la dinámica de lo que viene a ser propuesta de debate. Los tres panelistas, que aquí contamos con el doctor Juan Carlos Becerra, Camilo Cardona y Luca Vázquez, le van a hacer diferentes preguntas a nuestros invitados que vienen de Juventud de Empresa y del Colegio Nacional de Economistas de Bolivia, ¿ya? Sobre todo referido a los pronunciamientos que ustedes han tenido ya públicamente. He visto que han hecho varios pronunciamientos el Colegio Nacional de Economistas dirigidos a la presidenta, igual Juventud de Empresa, porque ustedes representan a un grupo muy importante que es la economía. Muy bien, voy a empezar dando la palabra a Camilo Cardona. Por favor, Camilo, tu pregunta a los invitados. Y bueno, cada invitado tiene un tiempo entre 2 a 7 minutos para responder y posteriormente vamos a sacar unas conclusiones, la debatimos y pasamos a las siguientes acciones. ¿Les parecen? Camilo. Perfecto. Buenas noches a todos los invitados. Realmente un gusto tenerlos acá presentes. El Colegio de Economistas, que realmente encausa el quehacer económico de este país, y Juventud Empresa, la que es el dinamismo que le da y que necesitamos. Muy preocupados por este tema del COVID-19. Venimos en los últimos 6 meses, prácticamente 60 días parados, con el tema de los 21 días de paro. Ahora viene esta cuarentena y que preocupa bastante al sector económico. Yo tengo un pequeño restaurante y también me dedico al agro y también nos ha golpeado, al igual que ustedes seguramente. Y hay cosas que me llaman la atención y que creo que el gobierno, no sé si por un tema político o un tema coyuntural de solución de esta enfermedad, no lo ha hecho. Creo que es el momento de sentarse y buscar la universalidad de los impuestos. Porque no es justo, por ejemplo, que estén paradas 3 empresas, como con ustedes, por ejemplo, ahora, y el informal siga vendiendo, siga trabajando al día a día. Sé que necesita esos recursos diarios, pero está trabajando sin pagar impuestos, sin pagar personal. Entonces, son cosas que llaman la atención y creo que este concepto de universalidad impositiva debía de manejarse, debía reflejarse en alguna política. No sé qué dice usted, Jorge, usted, Juan Pablo, Gabriela. Claro, si te das cuenta, la universalidad es un principio consagrado en nuestra normativa, que el Estado o los funcionarios de Estado están obligados a poder hacer cumplir. Sin embargo, es complicado. La verdad que las metas que nos hemos colocado en nuestra Constitución son muy elevadas para nuestro nivel sociocultural desde mi punto de vista. No es imposible, sí podemos hacerlo, pero es una tarea muy difícil. El tema de los tributos, de los impuestos, sin lugar a dudas, ha generado en los últimos años una presión muy fuerte, una carga tributaria es el concepto correcto, elevado en algunos sectores de la economía más que en otros. En su común denominador sí, digamos, se ha sentido más el tema de la recarga tributaria. ¿Por qué? Porque ha habido una modificación. Rapidito voy a hacer una breve historia de cómo es que estamos ahorita con este recargo en el tema tributario. En el 2013 se da el presupuesto general del Estado y se prevé que va a haber una caída en los precios del barril de petróleo. Estábamos en 120 más o menos y se previó que iba a caer a 80. El problema es que justamente ese año, cuando se previó que iba a caer a 80, cayó a 25. Y entonces los años anteriores se fueron modificando
el tema tributario, el código tributario, por ejemplo, el tema de la prescripción. Hoy en día tenemos 8 años de prescripción. Se fueron modificando el tema de las clausuras, que después ya hubo otras modificaciones. Entonces se fue amoldando un sistema tributario, se fue reglamentando un sistema tributario para poder prácticamente vivir o tener mayores recursos en materia impositiva. Y es entonces que lo sentimos en los últimos años, la presión del cobro que nos hace impuestos. Dos cosas. Tenemos empresas analógicas, mientras impuestos nacionales ya está totalmente digitalizado. Están utilizando inteligencia artificial. Nosotros seguimos todavía como empresa no utilizando la tecnología. Esta situación que vivimos ahora es una oportunidad para de una vez convivir con la empresa, con la tecnología. Impuestos, si quiere, mañana mismo te puede cobrar todas las deudas que tienen los contribuyentes. No lo hacen, obviamente, ¿por qué? Porque tenés que cumplir algunos procedimientos y tenés que planificar el tema de los ingresos y no podés matar a la gallina de los huevos de oro. Entonces, sin lugar a dudas, es un tema complejo que no tiene una solución a corto plazo, pero sí podemos mejorarlo y podemos tener nosotros las pautas para poder hacer que la libertad económica se base en lo que es un poco de flexibilidad en temas laborales, temas tributarios y en temas de lo que es todo el manejo del Estado. Tenemos un Estado pesado, porque ir a sacar un carnet es irse a pararse 8 horas, sacarse un brevet son 2 días, sacarse un pasaporte, ahora ya se ha visto que hay una forma de agilización que se da con lo que es la tecnología. Entonces, nosotros siempre hablamos hace 3, 4 años que se aplique una vez el gobierno electrónico. Tenemos la GETIP, ¿qué hace la GETIP? No sabemos. Entonces, un gobierno electrónico te va a dar 2 cosas, agilidad en trámite y transparencia, que es lo que necesita. El Estado necesita dar la confianza al ciudadano, al empresario, ¿no? Más o menos eso para no extenderme más, pero vinculado al comentario que hiciste, Camilo, ¿no? Gracias, Jorge, gracias. Hablaron de universalidad. Hay una propuesta, que aquí está el doctor Becerra, del tema de los profesionales, que es la universalidad del crédito fiscal IVA. Juan Pablo, quisiera saber si es posible aplicar el tema del crédito fiscal universal para descontar el EDC IVA, puesto que hoy día impuesto solamente permite descontar lo relacionado a nuestro rubro. ¿Y eso qué fomenta? El mercado informal. En cambio, si pudiéramos descargar todas nuestras compras, te pido tu opinión, ¿cómo lo ves? ¿Cómo anda? Bueno, más que todo que el tema de la universalidad de las facturas, que en realidad me parece que es un tema de repente secundario, creo que es la oportunidad para empezar nosotros, que somos en cierta manera líderes de opinión y últimamente se nos ha ocurrido pedir y pedir. Si nos fijamos en todos los pronunciamientos, el tema principal es el tema impositivo. Y no creo que es porque seamos todos llorones, sino porque creemos que es un problema estructural en Bolivia, ¿no? Es un problema que no nos deja crecer, es un problema donde solamente la carga va de unos cuantos. Y yo soy un poco temático con esto. Tenemos un vecino aquí al ladito, chiquitito, con todos los problemas que nosotros tenemos, desorganizados, o sea, todos los problemas que tenemos como país culturales, los tiene, que son los paraguayos, ¿no? Y este país hizo una reforma fiscal, ni siquiera hizo un cambio drástico hace unos 10 años, el 2012 en realidad, donde bajó el IRFT, que es más o menos nuestro IVA, bajó su IVA, todo a 10%, 10%, 10%. Un sistema que hasta un niño de 5 años lo entiende, ¿no? Bueno, aparte es un país que tiene algunas ventajas competitivas, como tiene una electricidad, el precio de la electricidad bastante baja. Resultado, tenemos un país competitivo, es un país que hace unos 10 años producía 500.000 hectáreas de soya, ahora produce 7 millones de hectáreas, nosotros producíamos 1 millón y seguimos en 1 millón, por ejemplo, uno de los casos. Para abrir una empresa, el otro día me sorprendió un amigo uruguayo, no sé, Gabriela lo conoce, Facundo, que para conmigo últimamente que viene, abrió su empresa en 15 días. Aquí la presidenta, cuando vino un evento, dio un anuncio. El problema es que yo decía, ¿cómo lo irá a hacer? Porque abrir una empresa para tenerla lista, para licitar con una empresa como Yacimiento, no solamente depende de una sola institución,
depende del municipio, depende de la gobernación, si es de turismo, o sea, depende de un montón de marañas, ¿no? Entonces, creo que nosotros tenemos que copiarnos de modelos exitosos y parecidos, porque a veces, bueno, nos dan ejemplos de Noruega, de no sé dónde, pero también sabemos que la idiosincrasia es distinta y está muy lejano, pero lo tenemos aquí al ladito, copiémonos de ellos y veamos el resultado de Paraguay. Usted se va a Foz de Iguazú, lleno de brasileros, mejor dicho al lado, que se llama Ciudad del Este, lleno de brasileros. Asunción lleno de argentinos que han decidido ir a poner su plata, y el país anda con todos los problemas que tiene, con todas las complicaciones que tiene como país latinoamericano, eso de seguro, pero vemos que el país anda. Le damos otro ejemplo. Con Jorge fuimos hace 2 años a un congreso a El Salvador. En ese momento el partido de gobierno no era Bukele, que se ha hecho famoso, era un partido de izquierda, pero de izquierda de lo que han peleado, ¿no? De lo que han hecho, de lo que han estado en guerrilla. Y bueno, el mayor logro que la ministra de Economía nos contaba era haber subido el ranking de El Salvador en unos 30 puestos en el Doing Business. Y nosotros en el Doing Business estamos en 150 y pico, entre 180 países, niveles subsaharianos. Y en pago de impuestos estamos de 182 entre 186 países. O sea, oiga, estamos peor, pues no sé, que un país en guerra civil, Senegal, Ghana, ¿no? Entonces creo que es un tema importante, y nosotros como líderes de opinión debemos de tomarlo, una reforma tributaria. Como dice Jorge, de repente ahorita, en estos momentos y con este apuro, no vamos a poder hacer una reforma, ¿no? Pero sí podemos ver medidas parche, porque con medidas parche también empezaron a apretarnos más, ¿no? A punta de resoluciones. Cada resolución de impuestos hay miércoles. Y cada semana hay que estar esperando alguna ahí en la prensa, ¿no? O en Facebook. Y todas las resoluciones son para apretarte, ninguna es para facilitarte, ¿no? Sí, excelente. Cabalmente el Banco Mundial hablaba que Bolivia es el país con más presión fiscal de la región. El tema de las resoluciones de directorio, inclusive muchas veces eran hasta anticonstitución, pero en ningún momento se impugnaba, igual se aplicaba. El gobierno aplicaba modificaciones al Código Tributario en la ley del presupuesto anual, algo que era inaudito, una ley para aplicar un presupuesto y cambiaban reformas al Código Tributario. Me gustó mucho lo que dijiste, Doing Business es una clasificación que hace el Banco Mundial para que se pueda invertir en los países. Y Bolivia no ha subido nada, está en un rango totalmente, creo que está por los 100, como dijiste, Juan Pablo, 140, 150. Entonces, cuando ves un inversor, gente con mucho dinero de otro país que quiere abrir su empresa, no nos va a tener como una opción. Quiero dar paso hoy al doctor Becerra, al doctor Juan Carlos Becerra, por favor. Doctor Becerra. Gracias Andrés, Juan Pablo, Gabriela, no tenemos el gusto de conocerlos, y a Jorge. Algo interesante que mencionaste, Juan Pablo, y que gracias a la experiencia del asesoramiento legal que doy a extranjeros, en este caso a los brasileros, el tema del paraíso fiscal que se ha vuelto el Paraguay en función al pago de impuestos y de la inversión que hacen, y de la recepción de la inversión de recursos extranjeros para la inversión en su país, les permite que puedan trabajar en mejores condiciones. Hablaba yo con Robin Pierín, que uno de los joyeros más grandes que se tiene en Paraná, que tiene sus empresas en Bolivia y que se ha volcado prácticamente al Paraguay, porque a decir de él, el paraíso fiscal que se le ha planteado como es lo que es el IVA para nosotros al 1% del pago, les permite desarrollarse mucho mejor. Pero en contrapartida de qué, yo digo y creo firmemente de que el elemento principal para evitar la fuga de impuestos, de pago de impuestos, debe ser la liberación del IVA en el sentido de poderse descargar. Si bien evidentemente las empresas, todas las empresas medianas, pequeñas, grandes, contribuyen a través del IVA al Estado, obviamente que eso se va a convertir en un rodillo que a la postre va a permitir que el Estado tenga mayores ingresos, mayores ingresos por pago del IVA, y obviamente esa ley creo que debe
tratarse, tiene que analizarse con la seriedad del caso. La liberación del IVA debe ser un tema muy importante porque está permitiendo que la gente no tribute. Yo, como abogado, facturo, todos mis trabajos facturo, pero no puedo descargarme esos trabajos, salvo que con papel, material de impresora y algunos otros productos, pero que es de el colegio, la universidad, que es de los gastos médicos, que es de la gente que vive de mi trabajo, es decir, mi familia. En ese sentido, debe haber, como en Estados Unidos todos facturan, pero al facturar crean un ingreso, pero puedes tú descargarte en cierta proporción tus impuestos con justamente esas facturas que te sirven, hasta las de la compra de un chicle, hasta las de la compra de un avión, si tú quieres, para descargarte los impuestos. Entonces, creo que meridianamente debe analizarse justamente para el desarrollo de las empresas, para el desarrollo de las nuevas empresas que se están creando, del nuevo inversor que está invirtiendo. Deben permitirse la liberación del IVA justamente para que haya mayor inversión y obviamente haya mayor pago de impuestos. Mi consulta radica principalmente en ese sentido. ¿Cuáles son los efectos que puede tener la liberación del IVA en nuestro inmediato, en este pequeño momento que nos está azotando desde octubre del año pasado hasta la fecha, en una liberación del IVA durante esta gestión como un experimento para ver cómo funciona el ingreso al Estado, que es lo que más cuida el Estado es su ingreso a través de los impuestos. Y obviamente que nos ahorcan con los impuestos, pero ¿qué puede pasar con respecto a la liberación del IVA en función a estas necesidades que se están dando? Licenciado Camine, ¿usted nos puede ayudar, por favor, con esa interrogante? Claro que sí, y es justamente un tema que discuto todos los días, creo, unas 3 veces al día, con el tema del análisis del sistema tributario. Yo también tengo cierta experiencia en impuestos, como 15 años. Entonces, la solución está ahí, solamente que no la aplican porque no es conveniente para los intereses del Estado. ¿Cuál sería la solución inmediata? Empezar a reglamentar el uso del crédito fiscal en las diferentes actividades económicas. De esa forma, inclusive hay un decreto supremo, que no tengo el número ahorita, que establece que la administración tributaria deberá reglamentar, dice. El único sector que tiene reglamentado el uso de crédito fiscal es el sector de transporte. ¿Pero por qué? Porque protestaron, se pararon, bloquearon, ¿se acuerdan? Hace unos 4 años atrás, si no me equivoco, bloquearon caminos, carreteras internacionales, caminos, y consiguieron una resolución donde dicen que el sector de transporte podrá descargar el crédito fiscal compras de llanta, aceite, mantenimiento, repuestos, bueno, y todas las cuestiones que están vinculadas a su rubro. El mayor problema que se tiene ahorita es que tener la subjetividad cuando te llega una revisión de impuestos de lo que piensa el fiscalizador, porque no está escrito, dice que tiene que estar vinculado a la actividad. Pero desde mi punto de vista puede estar vinculado a algún gasto, pero del fiscalizador no, o de la instrucción que viene de Hacienda. Entonces, si yo tengo reglamentado y tengo claro en qué puedo gastar y cómo puedo descargar el tema del débito fiscal con el crédito de las facturas de compra, va a hacer que esto sea más ágil y que obviamente se pueda dispensar, si lo queremos tomar así, el tema del pago del IVA, y con eso vamos a poder de repente traer más gente a la formalidad. El tema de la utilización del crédito fiscal, doctrinalmente, está dado así, ¿no? ¿Por qué está normado que tiene que ser relacionado al rubro? Porque como el nombre lo dice, impuesto al valor agregado. Entonces, los gastos que yo realizo deberían estar vinculados a mi actividad porque de esa forma se va a generar un valor agregado en la actividad económica,
¿no? Esto para el tema de empresas. Y ahora el problema que tenemos nosotros, que tenemos empresas y tenemos empresas unipersonales y tenemos personas naturales. Entonces, en esa derivada podemos ir analizando el tema del uso del crédito fiscal. Las personas naturales, por ejemplo, yo soy consultor. Sin embargo, pago IVA, pago IT, pago IUE, que desde mi punto de vista son impuestos empresariales, no son impuestos personales. Yo debería pagar un impuesto al ingreso. Y entonces, con un impuesto al ingreso, yo podría descargar, ¿no? De acuerdo a lo que norme el Estado, gastos de medicamentos, de consumo, de alimentos, de salud, de educación. Sin embargo, ahorita yo tengo un IUE donde el Estado presume que yo tengo una utilidad del 50%. Entonces, yo le puedo demostrar que no tengo utilidad, ¿no? Entonces, ese es el tema, digamos, que tenemos que ver. El tema de las personas pagan impuestos de empresa. Deberían pagar las personas impuestos al ingreso, ¿no? Ahora se ha flexibilizado justamente con uno de los últimos decretos el tema de que por este año las personas naturales puedan utilizar el crédito fiscal de facturas de alimentos, de educación y no me recuerdo el otro, no sé si es salud, de esos tres tipos de gastos. O sea que ya los profesionales, los consultores, yo por ejemplo voy a poder descargar toda mi alimentación, voy a poder descargar el tema de remedios, ¿no? Voy a poder bajar lo que sería mi débito fiscal, porque igual, como decía Juan Carlos, yo facturo y pues no compro hojas todos los días, no compro lapicero todos los días. Entonces, en cierta forma, y concluyendo, debería reglamentarse el uso del crédito fiscal por actividad económica, por rubro económico, como está estipulado en la normativa de hace 15 años atrás, ¿no? Excelente, gracias, licenciado Camine. Muy oportunas sus conclusiones. Bueno, estamos hablando del tema de reglamentar el crédito fiscal. El tema, y usted tomó algo muy importante, la empresa unipersonal. El 85% de las empresas en Bolivia son unipersonales. La Organización Internacional del Trabajo sacó una estadística que la pequeña y mediana empresa es la fuente de trabajo más grande del mundo. Entonces, tiene que haber, nuestro país tiene que ustedes diferenciar, que vienen siempre la Confederación de Pequeños Empresarios pidiendo una ley de pyme, por este motivo. Pero bueno, aquí voy a ceder la palabra a Gabriela, que su sector es dentro de este rubro. Gabriela, quisiera saber, ustedes han hecho una propuesta hacia el gobierno. Quisieras que nos comentes cómo aglutinar juventud de empresas, que deben ser generalmente pequeñas empresas y medianas empresas. ¿Qué es lo que ustedes han propuesto al gobierno en este tema de esta crisis? Bueno, antes de que te podamos hablar un poco de la propuesta que hicimos el día de hoy, decirte de que una de las cosas a las cuales nosotros veníamos trabajando desde el mes de noviembre y diciembre, que ahí Juan Pablo sabe muy bien, es la parte de una ley de emprendimiento. Una ley de emprendimiento en la cual lo que hace es incluir en el Código de Comercio una razón social que es en realidad una nueva empresa, una constitución de una nueva empresa que sería una empresa de emprendimiento. En algunos otros países se les llama SAS, una sociedad de acción simplificada, en donde evita eso, lo que estaba hablando ahorita Jorge, que es el problema que uno se saca un unipersonal y el gobierno le está viendo como que fuera una empresa, una sociedad anónima, una SRL, y es totalmente ilógico. Muchos de los países han mejorado este sistema por lo que han tenido esta diferenciación. ¿Qué pasa con el tema de impuestos siendo uno unipersonal y que todos los emprendedores, todos, me incluyo, todos, nosotros cuando hemos comenzado a emprender, emprendemos primeramente con una unipersonal y después cuando te toca subirte a una SRL, no todo lo que hiciste durante los 4 años que te fue bien y pudiste ser ya una SRL no te sirve de nada ni para sacarte una línea de crédito, no hablemos de un crédito. Entonces ese es un problema
Creo que nosotros estuvimos con el ministerio, estuvimos con la presidenta, queriéndole mostrar por qué era necesario que Bolivia tenga una ley de emprendimiento. Y una de las cosas era por eso mismo, Andrés, porque el 90% de la población es una población que tiene micro y pequeñas empresas. Y en este porcentaje que nosotros estamos hablando, del 90%, que es el cual lo tiene Fundempresa, ¿no? Son alrededor de 230.000 empresas, ¿ya? Estamos olvidándonos de los emprendimientos que no están registrados en ninguna parte. Y ahí era un dato, ¿no?, importante, que hablábamos de 3 veces más el número ese, ¿no?, que son la gente informal. Entonces, consideramos nosotros que ¿por qué estas personas no se suben a ser formales o a un sistema para que podamos crecer como país? Y el motivo es que el Código de Comercio no se toca desde que yo nací, desde antes que yo nací, no sé de cuándo, creo que son 60 años, qué sé yo. 72. O sea, es totalmente ilógico. Hace tantos años, pues Santa Cruz, hace 40 años, no sé, era nada. Entonces, es ilógico que nosotros podamos tener, como dice Jorge, un sistema tributario digitalizado, ¿ya?, con un Código de Comercio que no se adapta a la digitalización. Estamos hablando de unas cosas que, o sea, nos podemos quedar aquí toda la noche discutiendo y diciendo qué medida vamos a tomar, pero la medida que se tiene que tomar es, señores, cambiar el Código de Comercio, comenzar a pensar en que se tiene que construir una nueva razón social. El tema era que si construimos esta razón social se la va a comer a la otra, pero claro, que se la coma, que se quede ahí, que nadie entre a ese otro sistema. Nosotros tenemos que subirnos a un sistema en el cual tenemos que pensar en que ahora todo el mundo brinda más servicios. Esto que estamos haciendo aquí, nosotros todos mirándonos la cara, es servicio netamente, sentados en nuestras casas. Entonces, ¿se puede manejar un país de repente desde mi casa? Sí, claro que sí, que se puede manejar, pero si no tenemos ni siquiera para poder controlar las empresas más grandes que existen en el mundo, son empresas que venden servicio, ¿no? Hablamos del Facebook, hablamos de esta plataforma, hablemos de todas las plataformas de servicio, son las más grandes. Entonces, considero que el tema de impuestos es algo que se tiene que comenzar a mirar qué podemos hacer. ¿Por qué razón? Aquí estaba hablando Juan Carlos, ¿por qué razón es que si nosotros liberamos la parte del IVA, que era lo que me anotaba? Yo recuerdo muy bien cuando comencé a trabajar, que era asalariada, que la gente compraba factura y vendía factura y su negocio era comprar y vender factura. Por esas razones que hizo eso de impuestos internos, ¿no? Impuestos internos comenzó a frenar porque la gente creaba empresas, cerraba empresas para solamente apalancarse las facturas. ¿No? Venimos de una bola así, ¿no? Venimos de una bola así. Entonces, creo que el tema no es de repente entre medio a ablandar, que ya lo han hecho, han liberado ciertas cosas para que uno pueda comprarse y poder rendir, porque es ilógico que si vos sos, me le ha tocado, no he tocado a familiares míos que si yo soy doctor solamente me puedo comprar la bata y no me puedo comprar un pantalón o no puedo comprarme una blusa porque es la bata lo del doctor y no puedo hacer nada más. Entonces es ilógico ciertas cosas, sí se tienen que liberar, pero no podemos liberarla, como dice bien Jorge, porque es al valor agregado. Y si no, la gente acá, ¿qué es lo que mejor hace el boliviano? Buscarle el lado y delinquir, ¿no? Es verdad, no vamos a taparnos los ojos, pero estamos trabajando en un sistema de comercio con un sistema tributario que no están compaginando. Entonces, es importante que nosotros pensemos en una ley de emprendimiento en donde esa cantidad de empresas, que son alrededor de 900.000, se suban a un sistema tributario y ayuden a contribuir y bajemos y podamos pensar en un Paraguay como Bolivia de un 10-10-10, de algo más cómodo, competitivo para las empresas y buscar otra cosa. Y una de las cosas que me gustaría tocar en la parte de impuestos es que se tienen que acabar las multas tributarias. Una vez escuché ahí en la parte de gobierno que decían que lo que nosotros tributamos creo que son 3 puntos más abajo lo que se recibe en multa, lo que el gobierno recibe en multa. O sea, es ilógico eso, es un número muy, muy de cerca lo que nos multan. No sé, yo les puedo preguntar si ustedes tienen empresa y a quienes no los han multado. A mí me han multado 2 veces. Y mi empresa no tiene más de 4 o 5 años va a cumplir. O sea, 2 veces. ¿Por qué? Porque a uno le faltaba un 0 y me van a multar por los 2, 3 años
y bueno, termina uno pagando alrededor de 500, 800 bolivianos por una factura que no era más de 100 bolivianos, una cosa así, digamos. Entonces, es ilógico. Yo creo que las multas y el poder ver de incorporar a nuestro sistema de comercio una nueva razón social es la solución. Estuve sentada con el Colegio de Economistas hace un par de meses, después que fuimos a presentar lo de la ley, y le decía a la señora de Cuanta, que ella es la que lleva la parte de Juventud Empresa, le decía, ¿usted qué cree? Porque tiene un documento que me encantaría que ustedes puedan llamarla, tiene un documento que hacía, solamente decía todas las cosas malas que tenían impuesto y cómo teníamos que resarcirla. Y después de escucharla durante una hora, ella hablando, le digo, a ver señora, le digo, no, si nosotros tenemos una razón social nueva, borrón y cuenta nueva, diciendo cuáles son nuestras nuevas cosas, vamos a mejorar, ¿sabe qué? Lo rompo esto. ¿Por qué? Porque estoy comenzando de cero y acá han habido tantos decretos, como dice Juan Pablo, uno tras otro, que al final de cuentas, Hacienda hace lo que quiere, al otro día están cambiando otras personas y comienzan a multarnos o a ver cómo es que nosotros estamos tributando sin ningún sentido, ¿no? Y peor si cambiamos de gobierno y ahora vamos a cambiarlo, va a ser otra cosa y bueno, vamos a hacer así. Como les digo, pudiéramos hablar un montón de la parte de impuestos, pero para mí el fondo es que nuestra parte tributaria no tiene nada que ver con nuestro código de comercio ahora y tendríamos que comenzar a pensar en que tenemos que tener una nueva razón social porque la masa y lo que está ahorita dando la liquidez a nuestro país son todas esas empresas que están informales y que son yo les digo, nosotros pensamos en un 90% en las pymes, pero esas empresas son 3 veces más que ese 90%. Muchas gracias, Gabriela. Muy, muy oportuno. Me quedo con dos cosas importantes. Uno, la modificación a las leyes. Tenés razón, Código de Comercio, Código Tributario, Código de Comercio 72, Ley Laboral del 36, imagínate. Entonces, es importante actualizar las normas, nuevas normas para la realidad en la que vivimos hoy. Algo muy importante, 230.000 pequeñas empresas unipersonales que tributan, que aportan al país, versus 690.000 en el mercado informal, las cuales se benefician más bien porque son la gente que utilizan los impuestos que pagamos y no tributan un solo centavo y están tranquilas, ¿no? Pues la presión fiscal siempre es a las empresas que están delante. Muy bien, hablando ahora, entrando en materia, quiero conceder la palabra al doctor Luca Vázquez para que hablemos ya del impacto de lo que viene a ser la cuarentena en la economía. Doctor Luca, quisiera que le dirija a sus cuestionantes aquí al Colegio Nacional de Economistas, que han lanzado una serie de paquetes muy interesantes y propuestas, sobre todo, de acciones para implementar para esta crisis del COVID-19. Doctor. ¿Cómo están? Buenas noches a todos los invitados, a Gabriela, Jorge, Juan Pablo, al doctor Becerra. Gracias por aceptarnos la invitación. Y la verdad que estamos en un momento de incertidumbre, ¿no? Estamos en un momento donde tenemos un decreto supremo que dicta una cuarentena hasta el 15 de abril, pero hay una incertidumbre del avance que está tomando el coronavirus en nuestro país. Entonces, no sabemos la realidad si va a ser hasta el 15 de abril o se va a extender o se va a ampliar. Pero sí, lo que es real es que las empresas en su gran mayoría están cerradas. Las empresas que prestan algún servicio no están brindando ningún servicio por este tema coyuntural que es el coronavirus. Yo creo que el gobierno transitorio y el gobierno que venga a ganar las elecciones o el partido que vaya a ganar las elecciones tiene la vara muy alta. Me gustan las propuestas que hicieron, porque de eso se trata este medio, de proponer, de buscar soluciones a lo que venimos arrastrando hace más de 20 años atrás. Tenemos el Código de Comercio, la Ley General de Trabajo, mismo el Código Tributario desde el 2003, y que vienen poniéndole parches que no son en beneficio al contribuyente, a
a la panelista Gabriela. ¿Usted cree que... ¿Cuál es su pensamiento en estos momentos respecto a las pequeñas y medianas empresas? Hay una incertidumbre. ¿Cómo pretenden afrontar los subsiguientes 2, 3 meses? ¿Cuál es su postura respecto a este tema? Bueno, las pequeñas, medianas empresas o los emprendimientos, que son muchísimos, o las empresas que son, hasta inclusive las empresas que no están como en la parte legal de empresa, hablemos de todas las que son legales o ilegales, pequeñas, medianas o emprendimientos, ¿ya? Yo creo que lo que primero van a tener que hacer, lo que primero están pensando es no perder sus activos. Y eso, si uno comienza a tener una empresa y piensa qué es lo que va a hacer mediante algo que ya viene con una recesión o con un número rojo, qué es lo que primero uno va a preservar, su activo. Entonces, ¿qué es lo que primero va a suceder? Que va a tener que dejar a personas sin trabajo. El problema en Bolivia ahorita es el trabajo. Entonces, si ustedes si nosotros no tenemos, no podemos seguir trabajando como empresarios o como pequeña empresa o como emprendedor o como microempresa, y porque tenemos obligaciones que pagar, lo primero que vas a hacer es sacar a personas porque te cuestan y comenzar a cargar a las que te quedan, y lastimosamente eso genera desempleo y esta es una crisis. Considero que esas son las medidas que una persona con un emprendimiento, una microempresa o una empresa va a hacer. ¿Por qué? Porque es muy difícil poder continuar con una carga laboral cuando ya están tus activos y tu liquidez en riesgo contra obligaciones que tenés que pagar, por más que nos quiten ahora el impuesto, nos liberen de aquí a 3 meses o de aquí a mayo. De aquí a mayo igual tenemos que pagar nuestros impuestos a las utilidades. De aquí a mayo igual vamos a tener que pagar todo. Entonces, estamos hablando que mayo son, ¿qué? Cuando salgamos de esta cuarentena, mayo va a estar encima, ¿no? Vamos a salir a una semana de mayo a querer nosotros nuevamente comenzar a incentivar nuestra misma empresa a darle que producir. Es muy difícil. Yo les digo, lo que se viene es un desempleo más de lo que ya teníamos. O sea, eso es inminente, no podemos taparnos con los ojos a lo que va a suceder. Entonces, vuelvo a hacer la proposición y que ha sido una proposición desde el principio, después de los 21 días que fuimos y hablamos con gobierno, que tenemos que tener otra manera de hacer empresa, porque si no, no vamos a generar empleo. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos? Generar empleo de otra manera en la cual podamos trabajar libremente, porque en Bolivia o en Santa Cruz mismo, la gente es emprendedora. No sé, yo aquí puedo preguntar a ustedes de qué edad comenzaron a emprender, a tener sus empresas, y han sido muy jóvenes. Y conozco de aquí, conozco a 2 que sí han comenzado a hacer sus empresas muy jóvenes. Y les digo, puede ser de que ahora cierren sus empresas o quiebren, pero el día de mañana lo van a volver a poner. Porque sabemos que es la única manera de poder salir adelante como país también, ¿no? Porque no hay trabajo. O sea, si nosotros nos quedamos sin trabajo, la opción de ir a buscar trabajo es muy difícil. Entonces tenemos que generar empleos y para eso tenemos que tener nuevas condiciones. Entonces yo creo que a tu pregunta, el microempresario, el emprendedor, pues que está ahora o la persona van a tener que rescindir de personas. Lastimosamente es así. Gracias, Gabriela. Muy cierto, tenemos una realidad. Si bien el salario mínimo indica que son 2.122 bolivianos, tenemos una carga al salario que no la ven las personas. Tenemos una carga de seguridad social que oscila el 30%. Tenemos una carga de la previsión del aguinaldo más la previsión de la indemnización, que quiere decir que al año un trabajador gana 14 salarios.
Aparte tenemos que ver el tema si es que tenemos subsidio. Entonces más o menos la carga oscila entre un 50% mensual para mantener un trabajador con el mínimo. Entonces viene a ser un tema ahí de la carga que hay para la empresa por el tema laboral. Otra cosa muy importante, el tema de las utilidades. Quisiera aquí que nuestros dos panelistas, Juan Pablo y Jorge, por favor, nos ayuden. No sé si vos, Juan Pablo, nos puedes ayudar con el tema de la carga laboral y dar ciertas acciones que pudiéramos hacer. Claro, lo que dice Gabriela es muy cierto y de hecho, como comentábamos antes de que empiece la transmisión vía Facebook Live, el primer comunicado que recibí yo a mi celular fue el del Ministerio del Trabajo, ¿no? Indicando que hay que parar, hay que cerrar todo, pero no se puede descontar nada, o sea, directamente echando. Y hemos tenido que pedir, mandar cartas de Juventud de Empresa, al Colegio de Auditores, al Colegio de Economistas, para que nos hagan el gran favor de por lo menos esperarnos que el pago de impuestos sea de aquí a 2 meses, ¿no? El tema de la carga laboral, hablábamos de que, como ustedes decían hace rato, y hace rato hablábamos del tema de la ley laboral es antiquísima, ¿no? Y fuera de nuestra realidad, por ejemplo, el salario mínimo, no se puede trabajar por hora. Si yo, por ejemplo, en Brasil hay algunas cosas, bueno, no quité los beneficios, pero si un trabajador que está fregado, sin trabajo, me acepta algunas condiciones bajo contrato, ¿por qué no puede ser válido eso? ¿No? Las leyes laborales, y creo que vos sos más especialista en el tema, pero yo en la parte práctica, porque tengo empleado, creo que en realidad lo único que hacen es perjudicar al trabajador que no tiene trabajo, que está buscando. Yo veo, porque yo tengo, como siempre necesito gente, tengo unos grupos de trabajo donde la gente se vive quejando que no hay trabajo. Y los mismos trabajadores, porque la mayoría son albañiles, gente que arregla aire, plomeros, ¿no? Que en esos grupos que yo estoy, porque ahí rápidamente busco a alguien, se quejan de que el doble aguinaldo lo fregó, ¿no? Porque fue una de las grandes razones por la que gente que dejó de contratar. Otro problema, no podés contratar por hora. No sé, si yo quiero contratar a alguien medio día, ¿por qué no le puedo pagar la mitad de 2.122? De paso, favoreces el empleo del estudiante, ¿no? Porque el estudiante, bueno, trabaja medio tiempo trabaja. O sea, la ley laboral está sumamente obsoleta y hay que modernizarla, porque como decimos, en realidad a quien protege es a los que ya tienen trabajo y de años, y ahora ni a eso, ¿no? Porque creo que ni eso se van a salvar de los despidos que se vienen, ¿no? Nosotros como colegio hicimos algunos pedidos, por ejemplo, cosas muy lógicas, ni siquiera tocarle el bolsillo al trabajador, que por lo menos este año se mantengan los salarios de la gestión 2019. Viejo, no vas a trabajar un mes, en su gran mayoría, porque en su gran mayoría no vas a trabajar un mes, bueno, que por lo menos se mantenga, ¿no? Otro tema, el tema de la carga social, que nos espere en la Caja Nacional de Salud o cualquiera de las cajas, que nos espere en la AFP en los aportes patronales, ¿no? De repente, otro tema que hemos pedido, que es hasta lógico, que algo del tiempo que no hemos trabajado pueda ser descontado de vacaciones. Le contaba yo, ahí nosotros tenemos algún cobrador que va como 20 años en el Colegio de Economistas, creo que tiene acumulado como 60 días de vacaciones y encima no va a trabajar tanto tiempo y que después nos digan que no podemos descontarle unos 10 días de lo que no ha trabajado, ¿no? Y esto es algo que de repente suena feo, pero si lo analizamos bien, en realidad la ley laboral no protege al trabajador, lo perjudica. Lo protegería si estuviéramos en una situación de pleno empleo, pero desde octubre por lo menos, y yo digo desde antes, toda época de elección tiende a ser una época de incertidumbre y genera desaceleración económica, no hay que hacerle. Venimos de una época de un año de campaña eleccionaria y creo que le vamos a plantar otro más, ¿no? Así como va la cosa, ¿no? Y encima con conflictos sociales, 21 días sin trabajar, sin contar lo que trabajamos a media, paro, ponerle un mes en octubre y venimos otros 45, ¿no? Creo que es muy importante el tema laboral, es importante flexibilizarlo y bueno, algo difícil, pero en cierto modo también es importante que los trabajadores se den cuenta en cierto modo, ¿no? La gente de la COP, que vean que no están, que si ellos se van a la letra muerte de la ley, en realidad están perjudicando a sus mismos afiliados, ¿no? Muy oportuno, muy oportuno. Licenciado Camine, por favor. Fíjate que el principal costo que tienen las empresas es justamente la mano de obra. Y es por lo que mencionaba vos, Andrés,
de que no es que yo contrato a una persona con el salario mínimo y le voy a pagar los 2.200 bolivianos, redondeando. No es ese el costo que real para la empresa. Yo saqué un estimado, un poco siendo exagerado, que sobrepasa el 50% en realidad. ¿Qué quiere decir? Que a los 2.200 tengo que aumentarle 1.100, y estamos hablando de 3.300, un costo real de un empleado, ¿no? Otra cosa que el tema del salario mínimo nacional, si bien nosotros necesitamos mejorarlo, pero no lo mejoremos por decreto, mejorémoslo por productividad. El tema del incremento salarial no lo mejoremos por decreto. Eso nos está carcomiendo y eso es lo que la clase política no entiende a veces, o no entendía, ojalá que así lo entiendan. Para generar incremento en salario tiene que generarse riqueza. Si yo genero riqueza, sí voy a poder compartir, pero si no genero riqueza, y desde el año 2014 que venimos en una desaceleración, no como Estado no hemos generado riqueza porque estamos creciendo menos, ¿cómo pues voy a implementar doble aguinaldo, incrementos salariales fuera del foco, digamos, de la posibilidad que tienen las empresas, las personas de pagar, ¿no? ¿Cómo no voy a poder flexibilizar una ley laboral? Lo que decía Juan Pablo. Ahorita no te permiten contratar a una persona por menos del salario mínimo. Sin embargo, todos aquí sabemos que hay gente que trabaja a mediodía, que trabaja por hora, ¿no? La ley está, pero es para el formal. Para el informal va a seguir generando ganancias. Entonces, urgente, son 3 leyes: tributaria, laboral y de comercio. Para solucionar estructuralmente los problemas que tenemos, es modificar nuestras 3 leyes. Sin eso, lamentablemente, como dice Gabriela, mira, yo me puedo quedar, por mí no hay problema, si querés, 3 días o hasta el 15 de abril, y podemos hablar y entrar punto por punto de las leyes, código de tributario, comercial, laboral, y con gusto, porque son temas que nos apasionan, ¿no? Desde el aspecto teórico, yo, bueno, soy docente también, y del aspecto práctico, porque al ser asesor, al tener empresas, estás en todo ese ambiente y sabes lo que es, lo complicado que es y lo que tenés que hacer caras bonitas para ir a hablar con los funcionarios públicos, que es lo peor, ¿no? Entonces, el tema del costo de la mano de obra es complicado. ¿Cuál sería la propuesta? La propuesta sería de que volvamos al cuadro de flexibilización laboral que se dio en el año 2000, si no me equivoco. Se inició este proceso, se lo estaba dando, se empezó la discusión de trabajar los feriados, los fines de semana, la contratación que hablábamos por tiempo, por hora, ¿no? Sin embargo, cuando entró el gobierno de Evo Morales, eso lo archivó y empezó el tema rígido. Como quien dice, deshizo lo que iba en contra de su corriente. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos recomendar? Deshagamos lo que se hizo, ¿no? Para poder elevar la presión laboral, tributaria hacia el sector privado, ¿no? Y tenemos que obviamente tenemos que innovar no solamente las personas, tiene que innovar nuestras autoridades, el Estado tiene que ser moderno, no nos pueden exigir, ¿no? Sin el ejemplo, ellos tienen que darnos el ejemplo. En tema de impuestos, sí, es la única institución de las miles que hay en el Estado que tiene una estructura tecnológica muy interesante y muy eficiente, ¿no? Entonces, para terminar solamente ese tema, yo plantearía que se vuelva a retomar el tema de la flexibilización laboral. El desempleo se va a dar, se viene dando, ¿no? Se generó un plan de empleo justamente del sector público, del gobierno anterior. Yo creo que se tiene que retomar y buscar fondos para poder dar auxilio y dar ayuda a las empresas que así lo necesiten. Fue un proyecto interesante del anterior gobierno que en cierta forma evitó de que se siga disparando el desempleo. Entonces, tenemos que preparar medidas paliativas, medidas fiscales
no solamente cuando hablamos de medidas fiscales quiere decir que le voy a caer con impuestos, sino que también voy a apoyar a que mi aparato productivo pueda reencauzarse por todos estos problemas que se han dado. Un comentario más. Este periodo de cuarentena, en realidad el gobierno nos ha inducido. Entonces, el gobierno, el Estado nos ha inducido, nos está obligando, hasta incluso con amenazas de cárcel, de multa. Está bien. Personalmente yo voy a obedecer y nosotros hemos felicitado como colegio a la presidenta por las medidas que se han tomado. Sin embargo, lo que esperamos es que así como nos piden y nos obligan a que nos quedemos en nuestros hogares, también tengan la capacidad de dar soluciones a las personas y a las empresas. Las soluciones, ¿cuáles serían? Preparar los programas de apoyo para evitar un descalabro en la economía. Eso sería, digamos, para cerrar el comentario acerca del tema laboral. Excelente, Jorge, excelente. Muy cierto, ¿no? Esta nueva presidenta, la transición o el gobierno que venga, tiene que empezar a hacer algo, yo creo, algo fundamental, sentarse con los colegios de cada rubro a pactar y ver qué acciones tomar. Ya está bueno que dependamos de un ministro que lo cambian, qué sé yo, no le gustó, lo cambió a los 6 meses, lo gustó a los 4 meses, y no respondamos. Las leyes tienen que responder a necesidades reales. ¿Y quién más que los colegios? Tenemos los colegios de ustedes, el colegio de economistas, los rubros juventud de empresa, tenemos los colegios de abogados, tenemos colegios de auditores, tenemos gente que piensa en este país. Y obviamente, ¿qué es lo que queremos? El común para todos, no queremos el común para nuestro bolsillo. Si tomamos medidas, las vamos a hacer para todos. Muchas gracias, muchas gracias. Ya estamos yendo a las conclusiones. Quiero poner al doctor Becerra de la parte jurídica, por favor. Andrés, te corto un ratín antes de seguir con el doctor Becerra. Ya, Camilo. Sí, para completar lo que dijo Jorge, creo que el Estado debería de ser un ente represor, que es lo que se convierte en el tema laboral e impositivo, para ser un ente que direccione todo este tema económico. Y mucha razón tiene Jorge en todos los postulados que decía. Solo eso quería complementar un poco. Gracias, Camilo, gracias. Doctor Becerra, desde la parte de vista jurídica, por favor. Gracias. La verdad es que muy contento de escucharla, Gabriela, en la exposición de la necesidad de crear un nuevo régimen impositivo y de la necesidad de crear un nuevo tipo de empresa que sea acorde a la realidad. Lo escucho a Jorge en el sentido de que el gobierno no solamente debe dictar estas normas paliativas que están dando, sino tiene que también dictar nuevas normas que ayuden no solamente al empresario, a la banca, a sectores que le interesan puntualmente, sino también a ese nivel de empresario entre pequeño, medio y hasta un poco intermedio, entre medio y grande, que le ayuden a dar incentivos, que le fomenten incentivos, que le inyecten cierto tipo de recursos que puedan acceder a cierto tipo de créditos más blandos, más fáciles de llegar, y eso justamente va a permitir que la economía de las pequeñas, medianas y inclusive las grandes empresas puedan reactivarse. Inclusive pueda el sector privado, es decir, los profesionales independientes, las empresas unipersonales puedan reactivarse, y es ahí que debemos buscar, porque sabemos de que las empresas grandes, las PRICO, son puntuales, pero en la mayoría de las empresas y de quien tributa y de quien el Estado se mantiene, vienen desde las pequeñas empresas, las medianas empresas y las empresas unipersonales. Yo creo que con la posición que ha dado Gabriela a futuro, habría que trabajarlo en un proyecto de ley, porque va a permitir que desaparezcan estas empresas, las pequeñas empresas, no recuerdo el nombre, pero son estos comerciantes, régimen simplificado, 1, 2, 3, ABC, creo, van a desaparecer porque ya la nueva
estructura de las empresas, al ser una empresa bajo los términos y condiciones que explicó Gabriela, creo que necesariamente van a desaparecer y va a ser un elemento que va a permitir también al Estado recaudar mayores ingresos. Me quedo con la propuesta de Jorge. Me quedo con la propuesta de Jorge de que debe haber no solamente estas leyes parches, sino que debe haber un proyecto, unas leyes, si quieren parches también, pero que incentiven al desarrollo, a la reactivación de la economía a nivel de los medianos empresas unipersonales y los profesionales independientes para que pueda reactivar la economía. Creo que es una de las opciones que debe realizarse y se debe trabajar en una nota, una carta a partir de tanto de los diferentes gremios, sea abogados, sea economistas, auditores. Yo creo que esa propuesta va a calar muy bien en la sociedad. Le agradezco, un placer, Gabriela, Juan Pablo, un placer. Jorge, como siempre, un gusto conversar con ustedes. Andrés. Muy bien. Para concluir, quiero sacar 4 conclusiones como hacemos en cada debate. Quiero hablar con las 2 primeras para el tema de COVID-19. 1. Flexibilización laboral inmediata para evitar desempleos. 2. Diferir la carga social o, en su caso, subsidiar la carga social a AFP, Caja Nacional, entre 3 a 4 o 5 meses. Y también el tema de diferir el pago de impuestos a las utilidades, IVA, IUE, en unos 3, 4 meses para apoyar paliativamente. Esto hay que dejar en claro, esto es por un tema de la crisis que estamos viviendo. Dijeron muy cierto, nos están pidiendo que nos quedemos en nuestra casa, ok, pero también el gobierno tiene que ayudar. Y 2 conclusiones que ya son del cambio estructural. Primero, la necesidad de nuevas normas, código tributario, código de comercio, código laboral, actuales a la realidad que vivimos y diferenciando 3 aspectos. 1, emprendedores, pequeña empresa, que son las pymes, y los profesionales. Otro sector, mediana empresa, y otro, muy diferente, la gran empresa. Y, por último, tenemos que ver el tema del EDC-IVA, reglamentar el crédito fiscal por rubro, bajar el IVA y, en su caso, después hablar de universalidad. Todo un proceso. Me quedo con estas 4 conclusiones. Le agradezco a todos los panelistas. Muchas gracias. Les cedo la palabra para que podamos despedirnos y sus conclusiones. Empecemos con las damas. Gabriela. Gracias chicos, ha sido un placer conversar con ustedes aquí desde casa y bueno, la verdad es que tus conclusiones que has podido sacar de todo este debate que hemos hecho hoy, pues son muy ciertas. Creo que es el sentir de todos, has podido concluir lo que realmente nosotros estamos sintiendo. Es necesario, es muy necesario poder cambiar nuestro código de comercio y comenzar a pensar en no ser la misma Bolivia extractiva y tradicional, de producto tradicional, sino que comenzar a subirnos a servicio. Eso es muy importante. Las empresas de servicios son las que mejor paradas están ahora en este paro, en estos días de paro. Eso es súper importante, pensar en servicio. Y creo que ahora nuestro código no piensa en nada que es servicio y digital. Lo único que subió a la parte digital, como bien lo hablamos, fue impuesto. Entonces, creo que hay que reordenar, como está diciendo ahora nuestra presidenta, reordenar nuestra casa, pero reordenar nuestra casa en la manera de que vea qué es lo que vamos a hacer nosotros para poder trabajar y darle empleo a la gente, ¿no? Porque esa es la verdad, ¿no? El empleo es algo que a nosotros, a todos nos está, nos preocupa. Nuestros propios empleos, ¿no? Nuestros propios empleos y nuestros empleadores. Esa es la conclusión. Me quedo con que vamos a tener que aguantar y bueno, Dios quiera que esto no vaya más, este coronavirus no vaya más. Es un lamento el que tiene todo el mundo con la parte de salud, y creo que hay que ser un poco precavido y comenzar a ver qué es lo que vamos a hacer y poner un poco de presión para que en adelante nosotros podamos salir y podamos tener otra visión de empresas, otra visión de país después de esta crisis y de esta cuarentena que vamos a tener. Muchas gracias. Jorge. Muchas gracias. Muy interesante la reunión que hemos tenido.
Estamos explotando la tecnología a la fuerza, podemos decir. Un saludo muy grande a todos los panelistas, a Gabriela, a Juan Pablo, a vos, Andrés. Presto siempre para conversar sobre estos temas que nos apasionan. Nosotros los economistas, la verdad que somos unos apasionados de lo que estudiamos, como todos los profesionales de repente. Solamente que los economistas no podemos aplicar el 100% de lo que estudiamos aquí en Santa Cruz, porque obviamente aquí no se maneja la economía. Entonces, por eso es que lanzamos mensajes nomás cuando podemos. El tema de, solamente un dato interesante, habló Juan Carlos de los PRICOS. ¿Saben ustedes cuántos PRICOS, bueno, se clasifican como PRICOS las 100 empresas que más tributan? Estas 100 empresas, ¿saben qué porcentaje de la recaudación tributaria significa? Estamos hablando de 100 empresas. Si no me falla la memoria, 100 empresas tributan más del 70% de los tributos. ¿Qué pasa si esas 100 empresas se caen 50? ¿Ah? Solamente para que vamos pensando también en los grandes. Claro. Es importante, los chicos, es muy importante, las pymes. Perú, Argentina, hicieron su economía así, y por eso es que todavía no terminan de caerse, porque la base tiene las pymes. Aquí nosotros, nuestras pymes, lamentablemente, la miden con la misma vara que una SA, y eso, estoy de acuerdo que el Código de Comercio tiene que ser cambiado totalmente, tiene que haber una clasificación de empresas, tiene que haber una clasificación por cantidad de trabajadores como tienen los gauchos, como tienen los peruanos, ¿no? Y obviamente no puedo exigirle a una empresa unipersonal que tenga todos los documentos contables, notariados, que tenga un montón de requisitos de papeles, ¿no? Porque eso pues significa plata, pagar un contador, ¿no? Y por andar buscando contadores baratos nos hacen mal las cosas. Es una cadena muy interesante, es un análisis que se puede hacer en lo posterior, pero sí, el mensaje es claro y es fuerte, ¿no? Acomodemos la casa, no la limpiemos. Cuando digo acomodar la casa, revisemos las paredes, el piso, el techo, no los cuadros, no las alfombras, no los sillones. Eso lo puede hacer cualquiera. La refacción que necesita Bolivia es estructural. Entonces, hay mucho por hacer y como siempre, al menos mi persona está predispuesto a ayudar y a colaborar en todo lo que se pueda dar. Gracias, Jorge. Juan Pablo. Problema con el audio. Ahora sí. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, creo que la conclusión, si me tomo la representación de los demás, es facilitarnos, me incluyo a las empresas para poder generar empleo, para poder generarle impuestos a este país, facilitarlos para que las empresas informales no la veamos como enemigas, sino por algo ellos nos han hecho informales. Atraigámoslo al sector formal. Otro tema, hace algunos días surgió una pequeña crítica de mi parte. No soy hincha de la señora Sosa, por si acaso, pero sacó el tema de la cuarentena, ¿no? Como municipio. Y me parece que todo el mundo, la discusión se hizo que tenía que coordinar, llámese pedir permiso al gobierno central sobre el tema de la cuarentena. Y yo escribí algo sobre que tuvo alguna preponderancia y mucha gente me llamó, de que ¿por qué pues el gobierno municipal tiene que coordinar con el gobierno central netamente? ¿Y por qué no nos pregunta antes a nosotros, a los colegios profesionales, a Juventud de Empresas, a los auditores, a los colegios de abogados, si al final somos nosotros los fregados o los beneficiados, ¿no? Creo que Jorge o vos también, Andrés, hablabas de que no es momento de que siempre le estemos preguntando nosotros a los políticos y dependiendo de lo que ellos nos hacen. Nosotros, las instituciones, la sociedad civil, tenemos pues que ya jugar el partido, no estar en la tribuna siempre, ¿no? Porque al fin y al cabo de la tribuna hinchamos y le decimos cómo jugar, pero bueno, el que está allá adentro juega como quiere, ¿no? Entonces creo que es nuestro momento y es nuestro momento de participar. Gracias. Muy cierto. Gracias, Juan Pablo. Doctor Becerra, sus conclusiones. Miren, muy contento de escuchar a nuestros panelistas y creo que es muy importante escuchar a la sociedad organizada a través de sus instituciones para tomar medidas, como lo decía Juan Pablo,
que sean beneficiosas o por lo menos hagan el menos daño posible a la realidad de esa región. Creo que la situación de Angélica Sosa al tomar una determinación de esa ha sido buena, pero no ha consultado con la sociedad organizada, si ustedes quieren, para que nosotros podamos empujar esas determinaciones. Creo que esta pandemia que nos está acosando al margen de todos los daños económicos y demás, está sirviendo para que esta sociedad organizada se pueda juntar, pueda organizarse realmente a nivel de diferentes colegios, juventud, empresa, y podamos hablar de un mismo idioma en cuanto a las necesidades. Yo me quedo muy grato, muy sorprendido de escuchar con firmeza todas las posiciones que hizo Juan Pablo, Gabriela y Jorge, y les agradezco su gentileza de participar en este foro. Muchas gracias, doctor. Camilo. Bueno, realmente contento con este panel de lujo esta noche. Realmente se lucieron los tres invitados y el doctor Becerra igual. Cerrando un poco todo lo que escuchamos, la disertación, porque fue realmente eso lo que hicieron. Creo que hay cosas como emprendedores que molestan e incomodan. Que hay sectores informales, fuera de toda norma jurídica, que tienen un peso específico, ya sea en una elección departamental o nacional. Me refiero, por ejemplo, a los sindicatos de transporte. Realmente fuera de toda norma, pero ellos tienen mucho peso en las decisiones de la comuna o del Estado. ¿Por qué no cambiar, dar la vuelta a la página y pensar en las instituciones organizadas, como la Juventud Empresa, los colegios de profesionales y demás? ¿Qué nos da también ese tema de informalidad, que es muy grande en Bolivia? Hace que se recaude menos impuestos. Y al recaudar menos impuestos tiene que brincar al otro lado, lo que ustedes hablaron. Y hay otra cosa que también se olvida, y como decía Jorge, se olvida el Estado en este caso. Reencauzar, acomodar la casa, también es ver los diferentes rubros. Vemos el rubro del agro, inseguridad jurídica, dotaciones a trochi mochi. Vemos el rubro turístico, que realmente con toda esta pandemia se ha olvidado. No vamos a olvidar hoteles vacíos, restaurantes vacíos, el tema de cafés vacíos, boliche vacío. Entonces va a ser una afectación muy grande. Entonces creo que también para acomodar la casa tenemos que diferenciar el tema rubro. Realmente contento, creo que va a ayudar mucho a la ciudadanía el ver estos temas que no se hablan y que deberían hablarse. Gracias, Andrés, gracias a todos los invitados. Muchas gracias a todos, los volvemos a invitar la próxima semana. Los invito, mañana vamos a hablar del tema de los respiradores, el día domingo el tema de la salud mental, el estrés que tenemos por el tema de la cuarentena, el lunes vamos a arrancar con colegios privados y bueno, la próxima semana quedan cordialmente invitados para seguir debatiendo todas las medidas económicas. Muchas gracias a todos y que tengan buenas noches. Hasta luego. Chao. Gracias, nos vemos.